sobre el cariño y el afecto que el pueblo ecuatoriano le tiene a usted, ¿vale? Realmente. Me han dado apenas unos 3 o 4 minutos para hablar, pero ustedes saben que las mujeres no podemos hablar en tan corto tiempo, ¿verdad? Y también quiero aprovechar para explicarles en un segundo lo que es el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, antes de darle la bienvenida realmente, Mario. Bueno, el IEP, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, es un centro de estudios privado, independiente, sin fines de lucro, fundado en 1991 con el apoyo de una institución internacional que se llama Atlas Economic Research Foundation. La misión del instituto es promocionar las ideas liberales clásicas, la libertad individual, los mercados libres, el gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho. Estos son los principios del liberalismo clásico en los que se basa el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Cumplimos nuestra misión a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. El IEP mantiene un programa de radio, realiza publicaciones, lleva a cabo seminarios, foros, conferencias, charlas a colegios públicos y privados sobre temas especialmente de economía y la libertad. Ha publicado varios libros, entre ellos Economía del Sentido Común, Descubriendo la Escuela Austriaca de Economía Política, y nos financiamos con el aporte de los miembros y de los que creen en la libertad. Los invito cordialmente a hacerse miembros del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Presentar a Mala Morales Rosa realmente en unos pocos minutos es una tarea un poco complicada. Casi todos conocemos su figura, su genio. Hemos leído sus ensayos, sus artículos, sus novelas, que han influenciado a mucha gente en distintas formas. Hace pocos días conversaba con un profesor de literatura de una de las universidades y me comentó que la novela de Mario, Conversación en la Catedral, era una obra maestra en semántica, de lo cual yo no conozco nada, pero me gustó mucho la expresión que es completamente transformada, porque era una obra maravillosa en semántica. Hace unos días también en Facebook circulaba en Facebook circulaba una carta de un profesor de periodismo decepcionado de que sus alumnos no lo escuchaban ensimismados, mirando siempre su celular. Decía el profesor que estaba cansado de estar hablando ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies. La gota que derramó el vaso y lo hizo tirar la toalla de profesor fue cuando le preguntó a sus alumnos: ¿ustedes conocen Giza? Estaban los chicos: sí lo conocemos. ¿Y han leído sus obras? Silencio total, nadie ha leído las obras. Hay que leer las obras, no solo escuchar el nombre de él, hay que leer las obras de Mario. En mi caso, sí he leído, he disfrutado de sus hermosas novelas, artículos, ensayos, pero lo que más me ha entusiasmado en mi vida es su pasión por la libertad, su rebeldía, que se ha manifestado desde siempre, desde muy joven, cuando contra los deseos de su familia él ingresa a la Universidad San Marcos, universidad pública, socialista y popular, y opuesta en esa época a la dictadura militar. Entonces Mario se afilia al Partido Comunista. Este proceso intelectual de su ruptura con el socialismo y su opción por el liberalismo le tomó algunos años. Lo ayudó mucho en este proceso el haber vivido en Inglaterra en los años 60, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, que con Ronald Reagan en los Estados Unidos tenía un instinto profundamente liberal.
gusto de conocer a Mario a fines de los años 80. Yo era becaria de Atlas Economic Research Foundation en Washington, D.C. y Mario asistía con frecuencia a los seminarios de Atlas invitado por el director Alex Chávez. En el año 2002, Mario establece la Fundación Internacional para la Libertad, FIL, con el apoyo de diversas personalidades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. El principal objetivo de FIL es la defensa y la promoción de los principios de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho. Bajo el liderazgo de Mario Vargas Llosa, FIL ha efectuado muchísimos seminarios, debates, tratando de ofrecer propuestas viables para que América Latina encuentre un camino de desarrollo económico, social y cultural. Mario Vargas Llosa es un apasionado defensor de la libertad. Esta se refleja en toda su obra, y no solo en lo que escribe, sino en sus actuaciones, en sus acciones. He sido testigo de su lucha por la libertad de Venezuela. Lo he visto exponerse en muchas oportunidades en Caracas, en alguna ocasión con Chávez, con Maduro, enfrentando esta horrible dictadura que prevalece en ese querido país. Para mí, en mi mente, Mario es como un caballero andante, blandiendo la espada de la libertad, un individuo que, inspirado por una vocación generosa, se lanza por los caminos a buscar remedio a los males que afligen el planeta. Por eso, uno de sus ensayos, que lo leo y lo releo, es Introducción a la última edición de Don Quijote de la Mancha por la Real Academia Española. En este ensayo, Mario califica a la obra de Cervantes como una novela de hombres libres, un canto a la libertad. Mario cita la famosa frase de Don Quijote a Sancho Panza: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. En ese ensayo, Mario reflexiona sobre esta frase y nos dice que la idea de la libertad de Don Quijote es la misma que a partir del siglo XVIII se harán los llamados liberales. La libertad es la soberanía de un individuo para decidir su vida sin presiones ni condicionamientos, en exclusiva función de su inteligencia y voluntad. Es decir, lo que varios siglos más tarde un Isaiah Berlin definiría como libertad negativa, la de estar libre de interferencia y coacciones para pensar, para expresarse, para actuar, para ser dueño de su propio proyecto de vida. Lo que añade en el corazón de esta idea de la libertad es una desconfianza profunda de la autoridad, de los desafueros que puede cometer el poder, todo poder. Mario nos dice que el Quijote no cree que la justicia, el orden social y el progreso sean funciones de la autoridad, sino obra del quehacer de individuos en que, como su modelo, los caballeros andantes y él mismo se hayan echado sobre los hombros la tarea de hacer menos injusto y más libre y próspero el mundo en que vive. La autoridad, cuando aparece, en vez de facilitarle la tarea, se la dificulta. Esta desconfianza profunda en la autoridad y en los excesos del poder versus la capacidad del individuo en un contexto respecto a la libertad y a los derechos de propiedad de un Estado de Derecho en sus distintas manifestaciones, es el hilo conductor de los autores que más han influenciado a Mario Vargas Llosa y que lo describe en su último libro, La llamada de la tribu. Un gran esfuerzo hermenéutico que hace Mario en ese libro. Él resume muchas ideas y conceptos. Mario pone las ideas de Hayek, de Adam Smith, de Karl Popper, de José Ortega y Gasset, de Raymond Aron e Isaiah Berlin. Los compara, los actualiza, los trae a nuestro tiempo
y nos invita a leerlo para comprender los desafíos de la sociedad actual. Sin duda, además del placer de leer este libro, también es una ayuda invalorable para entender en toda la complejidad de los problemas morales e históricos que enfrenta la realidad contemporánea. Hoy es un privilegio para nosotros escuchar las palabras de Mario Vargas Llosa en momentos sumamente importantes para nuestro país, en que luego de una década perdida, en que se destruyó nuestra institucionalidad, debemos tener muy claros la ruta a seguir y no dejarnos engañar por falsas promesas que nos conducirán una vez más a perder nuestras oportunidades de prosperar con él. Muchas gracias, Dorita, por las buenas palabras. Ahora con ustedes, el presidente de la Asociación Ecuador Libre, Guillermo Lazo. Un aplauso. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Gracias por acompañarnos esta noche. Pocas veces una persona como yo tiene el honor de presentar a alguien tan especial como nuestro invitado de hoy, Mario Vargas Llosa. Bienvenido, Mario. Quiero pedirles, para comenzar, un caluroso aplauso a esta gran señora, que puede que no sea una artista de cine, pero es la gran dama del liberalismo ecuatoriano. Dorita, el Ecuador te debe mucho por tu lucha y promoción apasionada de las ideas de libertad. Hoy estamos todos aquí, o muchos de los que estamos aquí, gracias a ti, Dorita. Gracias por tu apoyo, por tu guía, por tu respaldo. Gracias también a la Universidad del Espíritu Santo por acogernos. Gracias a su canciller Carlos Ortega y a su rector Joaquín Hernández y a todo el cuerpo de decanos y profesores y alumnos de la universidad aquí presentes. Me enorgullece enormemente presentar hoy a Mario Vargas Llosa. Y permítanme contarles rápidamente porque tener el honor de estar aquí frente a ustedes y presentar a uno de los grandes escritores, a uno de los más importantes escritores en la historia de nuestra lengua, es algo que probablemente yo no podía ni imaginarme en mis más alocados sueños cuando era niño. Si mis padres vivieran, los desbordarían las emociones de verme aquí, a su hijo menor, un sencillo bachiller que hoy le da la bienvenida al ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2010, Mario Vargas Llosa. Para presentar a Mario, y Dorita lo ha hecho excelentemente bien, debemos hacer una separación. Primero está el Mario escritor, galardonado, leído por gente en todos los rincones del mundo, referente de lo que somos capaces de lograr cuando nos ponemos el desafío de luchar sin detenernos cada día para lograr nuestros sueños, por más difíciles y lejanos que parezcan. El Mario escritor hoy cumple también los sueños que ese niño, nacido en Arequipa, tenía mientras crecía en la casa familiar de los Llosa en el Perú. ¿Quién iba a imaginar que ese niño, nacido lejos de las grandes metrópolis del mundo, iba a llegar
tan lejos a donde ha llegado Mario Vargas Llosa. Pero también está el otro Mario, el referente intelectual del liberalismo, el hombre cuyo peregrinaje intelectual lo llevó desde el comunismo, como nos lo contaba hoy al mediodía, a la defensa de la democracia liberal, de la libertad de prensa, que tanto hace falta hoy en el Ecuador. Una libertad de prensa requiere una ley, no solo una cara amable, no solo el gesto de decir no voy a usar la ley, no, requerimos una ley para evitar las tentaciones, las malas tentaciones del poder. Defensor de la propiedad privada. Le contaba a Mario mientras veníamos a la universidad que esta es una estupenda universidad privada, pero que en los últimos 12 años, con una ley de educación superior, se las ha pretendido asfixiar y poner normas tan absurdas como decir el rector no se puede reelegir sino una sola vez. Pero quien lo proponía nos decía a los ecuatorianos que era bueno que lo elijamos a él de manera indefinida. Defensor de la alternancia en el poder, creo que expresé este concepto ya. En fin, de todos los valores que muy seguramente todos los que estamos en esta sala compartimos. Pero no podemos olvidar a ese Mario tan comprometido con las ideas de libertad y con su país también. Dejó temporalmente su carrera literaria y la comunidad que eso representaba para defender las libertades en Perú frente a gobiernos que pretendían nacionalizar la banca. Mario con gran interés defendió la propiedad privada hasta de los banqueros. Para defender las libertades en Perú, decía, frente a gobiernos que buscaban nacionalizar la empresa privada y que lo llevó a convertirse en candidato a la presidencia de su país en 1990. Mario defendió siempre con total frontalidad, como lo hace ahora, las ideas de libre empresa y la profundidad de las reformas que son necesarias o que eran necesarias en Perú para encaminarlo hacia el desarrollo. Dijo siempre sin tapujos lo que pensaba y lo que haría si él ganaba las elecciones. El Perú, que desde aquí sanamente envidiamos, le debe a Mario muchas de las cosas que ha logrado. Su liderazgo moral ha puesto a su país en una ruta que aún con tropiezos avanza claramente a derrotar la pobreza. Ese fue y ese ha sido su legado político para el Perú. Poner en la palestra las ideas correctas. Por ello, es importante el tema de hoy, porque las ideas importan, las ideas mueven al hombre, las ideas cambian países, cambian sociedades. Un político líder sin ideas claras es como una nave al garete, un barco sin brújula. Lo vemos todos los días en aquellos políticos cuyo discurso depende de los vaivenes del marketing, de los dictados de las encuestas, del falso pragmatismo. Hacen mucho, pero al final logran poco, porque no tienen un norte ideológico. Peor aún, está claro, es el caso de políticos y líderes con malas ideas. Son capitanes de un barco que se dirige directamente al precipicio. Es lo que ha pasado en Venezuela, con Chávez, con Maduro, y el socialismo del siglo XXI, también con su versión ecuatoriana, la fuerte y la light que vivimos ahora. Esos son ejemplos claros de lo que pasa cuando no cultivamos principios de libertad que permitan a los pueblos desarrollarse. Por eso creo que es tan pertinente el título de este evento. El futuro se piensa hoy. Ese futuro con el que aquí soñamos, de esa sociedad abierta y próspera, se logrará únicamente bajo la guía de pensadores preocupados por estudiar
las bases institucionales de la prosperidad y la paz social. De eso es lo que nos habla nuestro invitado en su último libro, de cómo grandes intelectuales moldearon su forma de comprender el mundo, convirtiéndolo a él mismo en uno de los grandes intelectuales de nuestro siglo que nos ayuda a moldear nuestras ideas. Y sí que nos ha ayudado a mí y a todos los que formamos parte de la Fundación Ecuador Libre, Mario. Estoy seguro que tú estás consciente del bien que nos haces a muchos en el Ecuador y en el mundo. El futuro se piensa hoy, efectivamente. Esa es la razón de la labor del tanque de pensamiento que tengo el orgullo de presidir y que tengo que hacer un poquito de publicidad para compensar la que hizo ahorita. Ecuador Libre, conformada por ciudadanos que quieren trascender en el devenir del Ecuador. Es precisamente a todos esos ecuatorianos que están preparándose para un mañana mejor, para quienes va dirigido este evento. Ojalá las palabras de Mario los motiven a ustedes, como en él lo motivaron pensadores como Hayek, Popper, Masaya Berlín, y que, como ya lo dije, moldearon el pensamiento de Mario, y él generosamente hoy influye en el pensamiento de quienes creemos en las sociedades libres, prósperas, democráticas. Bienvenido, Mario. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tan sentidas palabras. Con ustedes, Mario Vargas Llosa. Excelentísimo señor rector, señores decanos, señores profesores, señoras, señores, queridos amigos. La verdad me siento abrumado antes de empezar esta charla por tanto cariño y tanta generosidad como la que me han mostrado ustedes esta noche. Agradezco profundamente a la universidad que me incorpore de manera simbólica a su cuerpo de profesores. Sé que es una universidad muy prestigiosa y que no constituye solo un honor, sino también un reto el ser miembro honorario de semejante institución. Desde luego que haré cuanto esté a mi alcance para no defraudar a esta universidad. Agradezco muchísimo a Guillermo y a Lolita por esas palabras tan generosas, dictadas por la vieja amistad que nos une y por la comunidad de ideas que compartimos. Voy a hablarles de mi último libro, que se llama El llamado de la tribu. Es un libro que nunca hubiera escrito si no hubiera leído hace esto ya muchos años, cuando era todavía joven, un libro de un gran crítico literario norteamericano, Edmund Wilson. Un libro de ensayos que se llama Hacia la estación de Finlandia, Finland Station. Es un libro que no es una novela, pero que parece una novela por la manera como captura la atención del lector, como los personajes, que en realidad son las ideas, circulan ante nuestros ojos, entrechocándose, enriqueciéndose una a otra, expuestas a la crítica y a la acción diaria de los personajes. Es un libro que tiene como protagonista el socialismo, un socialismo que Edmund Wilson hace nacer en el siglo XIX, como un historiador francés muy célebre, Michelet. Dice que Michelet un día leyó en un libro una cita de un autor italiano llamado Vico, que
que le interesó tanto que se puso a aprender italiano para poder leer a Vico en el original. Dice que el socialismo nace realmente de ese encuentro entre Michelet y la idea socialista. El libro me dio a mí, muchos años después de haberlo leído, recordándolo, la idea de un libro que, como hacía Edmund Wilson con el socialismo, haría algo semejante con el liberalismo. Lo haría nacer con Adam Smith allá en Escocia en el siglo XVIII, y luego mostraría a través de un puñado de pensadores liberales cómo el liberalismo había enriquecido extraordinariamente la democracia, adaptándola a los tiempos, a los nuevos tiempos, y cómo gracias a este encuentro entre la democracia y el liberalismo había prosperado la civilización occidental primero y luego en otras partes del mundo. Un libro que nunca llegué a materializar, pero que me tentó siempre con una posibilidad. En realidad, este libro, La llamada de la tribu, es un eco lejano de este proyecto, y es un libro que yo considero autobiográfico, a pesar de que no cuento mayores cosas sobre mi vida, pero es un libro que refleja de todas maneras la evolución de la que yo fui protagonista, pasando del socialismo, de mi juventud, a ser un demócrata, y luego a ser un demócrata liberal. Ya ha recordado Guillermo, perdón, creo que fue Dorita la que lo recordó, los años que yo pasé en Inglaterra durante el gobierno de la señora Thatcher fueron unos años decisivos para mi conversión, si se puede usar esta palabra religiosa, al liberalismo. La experiencia de vivir en Inglaterra los años de la señora Thatcher, que no era propiamente una liberal, sino una conservadora, miembro del partido de los Tories, que es un partido conservador, pero su instinto era un instinto liberal. Y las reformas que hizo, reformas que viví desde cerca, desde dentro de la propia Gran Bretaña, a mí me deslumbraron. La Inglaterra a la que yo llegué en el año 1966 era un país al que el socialismo democrático inglés había apagado, matando en él el espíritu de renovación, el espíritu de empresa, de creación de riqueza, de abrir camino a las nuevas ideas, a los nuevos descubrimientos, a los nuevos hallazgos científicos, tecnológicos, en una sociedad libre, porque la libertad está profundamente arraigada en ese país, pero un país que parecía haber perdido el dinamismo que permite a los países renovarse constantemente y mantenerse en la vanguardia del progreso y de la civilización. Cuando la señora Thatcher asume el poder, todo esto cambia de una manera radical. Ella cree en la democracia, está absolutamente convencida que dentro de la democracia se puede hacer una verdadera revolución pacífica, creando riqueza, creando empleo, respetando, por supuesto, tanto la propiedad privada como la libre competencia, reduciendo el Estado y sobre todo introduciendo de una manera categórica y sistemática en todos los campos de la vida social la libertad. Lo que ocurrió en Gran Bretaña en esos años a mí me produjo como un vértigo, realmente ver que un país podía despertar, podía convertirse en un país enormemente creativo,
creando empleos, estimulando el apetito por la renovación, por la innovación, por la mejora del conjunto de la sociedad. Fueron, sobre todo en esos años en que yo leí a muchos de los escritores, de los pensadores que la señora Thatcher acostumbraba a nombrar. Ella decía que no tenía ningún escrúpulo en confesar que consultaba ciertas medidas económicas a Hayek, que consideraba los libros de Popper como los libros tal vez más importantes relativos a la libertad de nuestro tiempo. Había detrás de las palabras de la señora Thatcher un conocimiento que era realmente profundo, intelectual, de lo que representa la cultura de la libertad. Y quienes vivimos allí en Inglaterra en esos años vimos cómo estas ideas echaban raíces en la realidad y iban transformando poco a poco a un país que parecía dormido, que parecía sin ímpetu, sin creatividad, hasta la llegada al poder de esta señora. A la mayor parte de los autores que yo menciono en la llamada de la tribu, los leí en esos años. Como explico en el prefacio del libro, no todos los pensadores que figuran en el libro están de acuerdo en todo, salvo tal vez en el protagonismo que debe tener la libertad en la vida social, política, cultural y desde luego económica de una sociedad. Pero los puntos de vista son muy diferentes, muy distintos en muchas cosas. Y creo que esa es una de las características del verdadero liberalismo. Escribí este libro también pensando en la caricatura que habían hecho del liberalismo las fuerzas de izquierda, particularmente en América Latina, donde gracias a los ataques sistemáticos y las caricaturas del liberalismo que había hecho la izquierda, la palabra liberalismo se habían convertido en malas palabras, en palabras que parecían personificar todas las injusticias sociales, en la razón de ser de la pobreza tan extendida en América Latina y también en la razón de ser de los privilegios de unas pequeñas minorías. Toda esta sistemática caricaturización del liberalismo, desgraciadamente en América Latina ha aprendido, como ha aprendido en otras regiones del mundo, y se asocia el liberalismo exactamente con todo aquello que el liberalismo no es y ha querido precisamente combatir. Los liberales nos entendemos porque tenemos unos ciertos denominadores comunes sobre ciertas cosas y en las otras discrepamos y discutimos entre nosotros precisamente porque creemos en la libertad y porque estamos seguros que nadie tiene siempre la razón. Todos estamos expuestos al error y por eso es muy importante, es central que en una sociedad exista la libertad y presida todas las actividades de sus instituciones y de sus ciudadanos. El liberalismo, contrariamente a esa caricatura que ha hecho de él la izquierda, es una doctrina que nace fundamentalmente con la idea de acabar con la pobreza, de acabar con las injusticias que produce la pobreza en nuestras sociedades. Y la democracia se carga de este contenido social en gran parte gracias a las ideas liberales. Es verdad que los liberales defendemos la libertad, defendemos el derecho de propiedad, creemos que es muy importante que el Estado tenga frenos, porque estamos convencidos, como demuestra la historia de ayer y la historia de nuestros días, que el poder, si no tiene frenos, si no encuentra unos límites que no puede transgredir,
tiende a convertirse en autoritarismo y en totalitarismo. ¿Cómo no sabríamos los latinoamericanos que hemos tenido ese pasado dictatorial que ha sido la asfixia de nuestro desarrollo, que el poder necesita tener limitaciones? No queremos prescindir del poder, no somos anarquistas. Creemos que el poder es necesario, pero que es absolutamente indispensable que haya contrapoderes que impidan los excesos, las extralimitaciones del poder. Y eso es la libertad. Esas son las instituciones de la libertad. Por ejemplo, la libertad de expresión y la libertad de crítica. Sabemos que es absolutamente fundamental para que el Estado no cometa más errores de los que suele cometer, que haya una crítica permanente, una vigilancia que llame la atención sobre los desvíos y los excesos que son inevitables desde el poder. El libro comienza con un ensayo sobre Adam Smith. Adam Smith es un caso verdaderamente extraordinario. En el siglo XVIII, en un pueblecito perdido de Escocia que se llama Kirkcaldy, leyó de una manera que llegó a abarcar prácticamente lo que eran los conocimientos de su tiempo, tanto en el campo de la historia como en el campo de la economía, y fundamentalmente, esto hay que recordarlo, en el campo moral. Él se hubiera quedado muy sorprendido si supiera que en nuestra época lo consideramos el padre de la economía. Él se consideraba un profesor, aunque fue muchos años en Glasgow, de moral. La moral forma parte esencial del liberalismo. Nosotros creemos que una sociedad que quiere ser realmente libre es una sociedad que no puede olvidar la ética, una cierta forma de conducta, un respeto de ciertos modos y maneras que dan sentido a la palabra civilización. Uno se conmueve muchísimo leyendo los libros de Adam Smith. El primero de los libros que escribió no fue un ensayo sobre economía política, sino un libro sobre la moral. Esa forma de simpatía, dice él, que permite que en las relaciones humanas haya ciertos modos y maneras que sean respetadas por sí mismas. Y luego de ser, por supuesto, escribió un libro que es algo absolutamente revolucionario en su tiempo, que es la descripción del mecanismo por el cual se produce la riqueza. Nadie lo había hecho antes que él. Y todos los que de alguna manera se ocupan o se interesan por esta problemática desde el tiempo de Adam Smith no pueden dejar de leerlo y de citarlo. Marx, por ejemplo, probablemente a ningún otro escritor o pensador citó tanto y leyó tanto, a veces con poco provecho, pero en muchos casos con provecho, como a Adam Smith. A mí me impresionó muchísimo descubrir en la vida de Adam Smith una especie de concentración en la vida intelectual, algo que lo aisló, le impidió casi, digamos, el tener una vida social. Su vida fue leer, pensar y escribir. Y creo que muy pocas otras cosas más. El caso de Adam Smith es un caso que se repite muchas veces entre los pensadores liberales. En mi libro solo aparecen 7 de ellos que están allí por una razón muy personal, por la influencia enorme que tuvieron sobre mí, por la manera como me ayudaron a descubrir el liberalismo como una esencia indispensable de la democracia, como una manera de darle a la democracia siempre, en todas sus actividades, a través de todas sus instituciones, un contenido moral y social. Yo creo que nosotros en el mundo de nuestra lengua, de nuestra riquísima lengua, tenemos un gran pensador liberal que fue don José Ortega y Gasset.
a él le ocurrió algo que es extremadamente interesante, y es que en su tiempo no fue considerado un liberal, no era propiamente un liberal militante, pero cuando uno lee los ensayos de Ortega y Gasset, ve en él características que son profundamente liberales. Por ejemplo, la tolerancia. Es un hombre que estaba dispuesto a reconocer sus errores y a reconocer los aciertos de muchos de sus adversarios. Y por eso él defendía la libertad. En el caso de España, defender esas posturas tolerantes y civilizadas era sumamente difícil. A él le tocó vivir durante una república en la que había pocos que creyeran realmente y practicaran sobre todo la democracia. Había un enfrentamiento brutal entre las fuerzas de izquierda y las fuerzas de derecha, que se traducía en violencia casi cotidiana y en la expulsión de la vida intelectual de esas personas que predicaban y practicaban tolerancia, como don José Ortega y Gasset. Tenía limitaciones el liberalismo de Ortega y Gasset, sí, muy profundas, y eran unas limitaciones que por desgracia fueron muy frecuentes entre los liberales del siglo XIX latinoamericano. La mayor, su desconocimiento de la economía. Don José Ortega y Gasset pertenecía a una generación que veía a la economía con indiferencia e incluso con desprecio, como una forma de materialismo a que un pensador realmente profundo debía evitar. Por eso fracasó en tantos países latinoamericanos un liberalismo que en el siglo XIX estuvo muy presente. Los liberales eran tolerantes, los liberales querían una libertad política muy amplia, pero cometieron el error de enfrentarse sistemáticamente con la Iglesia. Creían que la opresión venía fundamentalmente de la Iglesia. Gravísimo error. Los liberales pensamos que el Estado debe ser laico, desde luego, que si un Estado se identifica totalmente con una religión, la libertad, a la corta o a la larga, desaparece. Pero los liberales respetan la vida religiosa, la vida espiritual, y consideran que todas las religiones deben ser toleradas en ese mercado de intercambios que es una sociedad. Pues creo que el gran fracaso del liberalismo en América Latina en el siglo XIX se debe a que la idea de la libertad no la aplicaban en el campo económico, no creían en el mercado, tendían a diseñarlo y pensaban que la riqueza resultaba fundamentalmente de un pensamiento político. El caso de Ortega y Gasset es muy interesante porque sin duda, absolutamente, era un hombre tolerante, era un hombre pacífico, era un hombre que creía en la ley, pero la idea del mercado, la idea de un mercado libre, la idea de que hubiera una creación de riqueza, una creación que era también de tipo moral, era inaceptable. Era inaceptable por un prejuicio muy extendido entre los liberales del siglo XIX y que en América Latina dejó una mala huella en los casos en los que el liberalismo llegó a ocupar el poder. Sin embargo, en todo lo que se refiere a la tolerancia, a la diversidad, el respeto del otro, Ortega y Gasset es un indiscutible liberal. Entre los liberales hay divergencias muy profundas, por ejemplo, entre un Popper y un Hegel, ambos extraordinarios pensadores que con una base filosófica desarrollaron ideas muy importantes respecto a la economía social y que sin embargo discreparon, no en su convicción de que la libertad era absolutamente indispensable y
y algo unívoco, algo que no se puede disociar en distintas actividades, porque entonces la libertad deja de ser libertad. Eso es una creencia que compartimos todos los liberales. No hay varias libertades, hay una sola libertad que en una sociedad que quiere realmente progresar debe manifestarse simultáneamente en el campo político, en el campo cultural, en el campo social y por supuesto en el campo económico. Sin embargo, Hayek va mucho más allá que Popper. Popper se detiene en un determinado momento porque piensa que un liberalismo llevado hasta los extremos que pretendía Hayek es un liberalismo que puede despistarse, es un liberalismo que puede caer en una cierta anarquía, y para Popper la anarquía es una enemiga del liberalismo, una enemiga que los liberales debemos tener siempre presentes como una peligrosa tentación. En Francia, país del Estado fuerte, del Estado napoleónico, hay sin embargo una tradición liberal muy rica y muy diversa. Yo hablo solo de dos franceses, porque fueron los franceses que tuvieron mayor influencia sobre mis propias ideas. Pero hay una tradición liberal muy antigua y que se manifiesta y que de alguna manera ha resucitado el presidente Macron, sosteniendo tesis liberales de una manera explícita, abierta, sin máscaras ni excusas. Entre esos pensadores liberales franceses, yo cito a uno que fue un gran amigo de América Latina, Jean-François Revel. Revel conoció América Latina, vivió de joven 2 años enseñando francés en México, aprendió el español y es uno de los franceses que en una época de izquierdismo virulento en Francia discutió constantemente representando una visión de América Latina que era la genuina, la verdadera, totalmente disociada de aquella forma estereotipada en la que en Europa y sobre todo en Francia se veía el continente, un continente que se pensaba el continente de la gran revolución que iba a transformar el socialismo, dándole nuevamente una extraordinaria vitalidad creativa. Es fascinante leer los ensayos de Jean-François Revel sobre la América Latina de verdad, la verdadera América Latina, una América que él había conocido y que seguía constantemente en la actualidad. Es uno de los casos de un pensador liberal que se preocupó mucho por los problemas latinoamericanos y una voz de sensatez, una voz de verdad en una época en que la idea de América Latina, a partir de la Revolución Cubana fundamentalmente, había transformado la visión que tenía desde el extranjero lo que ocurría en nuestro continente. ¿Cuál era la idea de Jean-François Revel fundamental? Que América Latina no es distinta a Europa, que América Latina y Europa tienen un cordón umbilical que viene desde el fondo de la historia, y aunque América Latina pudiera ser también otra cosa, es fundamentalmente parte de la cultura occidental. Eso es cierto. Las lenguas que nosotros hablamos en América Latina son las lenguas que trajeron los españoles y los portugueses. Las creencias religiosas de los latinoamericanos son creencias que trajeron los europeos en nuestro continente, y quienes no creemos, quienes no tenemos una religión, somos agnósticos o incrédulos a la manera occidental, por una cierta actitud, una cierta manera de ser que nos viene de una de las corrientes que forman la filosofía de Occidente. Jean-François Revel
pidió que nos conocieran como somos y que no nos caricaturizaran los europeos en su visión, por ejemplo, de Cuba, como el ejemplo a seguir por el resto de los países que querían un socialismo vivo, renovado, realmente revolucionario. Y el otro es un extraordinario escritor que es Raymond Aron. Todavía en la época en que yo no era comunista, pero era socialista, me sentía muy identificado con la idea de que la izquierda representaba el progreso. Una vez por semana en París compraba Le Figaro, el periódico pues, que la izquierda odiaba, el periódico enemigo adversario, el defensor de la oligarquía, el defensor de los ricos, el enemigo de los pobres. Pues una vez por semana yo compraba el Figaro. ¿Para qué? Para leer los artículos de Raymond Aron. Él escribió una vez por semana y sus columnas a mí me impresionaban por lo bien escritas, por lo elegantes que eran, pero también porque me turbaban, me hacían dudar de las convicciones que yo creía tener muy acendradas, porque Raymond Aron estaba permanentemente combatiendo las ideas y los prejuicios de la izquierda. Y el liberalismo que él defendía, él fue un liberal en un periodo en que la Francia no era para nada liberal, era un liberalismo que estaba cargado de humanidad, era un liberalismo ético al mismo tiempo que político, y que defendía ese puñado de cosas que compartimos todos los liberales. Que la libertad es una sola y debe aplicarse simultáneamente en una sociedad que quiere progresar y civilizarse. Que el poder en sí constituye siempre un peligro y que por eso necesitamos contrapoderes para que un poder se vea limitado y haga aquello que debe hacer. Y la idea de que el mercado es absolutamente fundamental para una sociedad que quiere progresar, que la creación de la riqueza nace en un mercado libre en condiciones tales que permite que haya esa igualdad de oportunidades, que es otro de los sustentos, de los fundamentos del pensamiento liberal. A mí, Raymond Aron me deslumbraba por la elegancia de su pluma y me hacía poner en duda, en tela de juicio, muchas de las convicciones que yo creía profundamente arraigadas en esas épocas en que me consideraba todavía un socialista. Hay muchos campos en los que el liberalismo discrepa. Por ejemplo, algunos liberales defienden el aborto, otros son enemigos del aborto, piensan que el aborto debe prohibirse. Los liberales están por la libertad sexual, sin ninguna duda. Yo creo que esa libertad debe existir, se debe extender a todas partes. Pero algunos liberales piensan que hay que poner un cierto límite, que más allá de ese límite se introduce en la sociedad la disolución y el caos. Y no por pensar distinto sobre estos campos y otros campos, los liberales dejan de ser liberales. Nosotros creemos en el liberalismo porque no somos fanáticos, porque el liberalismo es el enemigo fundamental del fanatismo, de esas creencias rígidas, intolerantes, que inevitablemente a la corta o a la larga producen la violencia social que el liberalismo quiere eliminar. El liberalismo no es para nada, es aquella caricatura que han hecho de las ideas liberales las izquierdas. ¿Cuál es el futuro del liberalismo en América Latina? Nosotros miramos nuestro continente, pensamos, ¿qué país progresa de verdad? ¿Qué país avanza dando
verdaderos saltos para acercarse a lo que es la vida del primer mundo, el mundo más rico, más próspero, con mayores oportunidades para todos. Es un país que se llama Chile. ¿Por qué los chilenos no huyen de su país como los venezolanos? Porque tienen esperanzas. Hay pobres en Chile, desde luego que hay pobres. Pero los pobres en Chile saben que el sistema en el que están viviendo hoy en día es un sistema que permite, a través del trabajo, a un hombre, a una familia, prosperar y alcanzar muchas veces una gran prosperidad. Creo que eso es lo que tenemos que conseguir en una sociedad que queremos de veras libre. Que haya un sistema que permita a los pobres salir de la pobreza. Eso hoy día está al alcance de todas las sociedades. Todas. Sociedades que carecen de recursos enteramente. Yo me acuerdo de haber escuchado en Londres a uno de los asesores económicos que tenía la señora Thatcher, que era el profesor Walters. El profesor Walters, de una vez, una explicación concreta de cómo en el siglo XXI era posible prosperar, aún cuando un país carecía totalmente de recursos. Y puso el caso de Hong Kong, que él conocía, había enseñado por un tiempo en Hong Kong. Y entonces explicó, dijo, ¿qué cosa es Hong Kong? Hong Kong está en esta tabla. Nada, absolutamente nada, está rodeado de nada. Carece totalmente de recursos. ¿Y cómo es posible que Hong Kong sea un país tan inmensamente rico? ¿A qué se debe? Se debe a que los hongkoneses creyeron en la libertad, abrieron sus fronteras y convirtieron a ese pedazo de tabla con habitantes en el país más libre del mundo, donde se podía entrar dinero, sacar dinero, hacer toda clase de operaciones económicas. Eso sí, dentro de una legalidad que se respetaba estrictamente. Y eso convirtió a esa tabla, que era Hong Kong, en uno de los países más ricos del mundo. Bueno, por primera vez en la historia, los países pueden elegir en nuestra época si quieren ser ricos, si quieren ser prósperos o si quieren ser pobres. Si dicen mal, como lo hicieron los venezolanos 5 veces, votando por Chávez, pues el resultado es esa tragedia espantosa que viven nuestros hermanos de Venezuela, donde millones de gentes escapan porque su país no puede darles de comer, no puede darles de comer. Entonces millones de venezolanos huyen hacia países donde la vida sea más vivible que en su propio país. Es muy interesante, ¿no? En el pasado jamás existió esa posibilidad que nos da nuestro tiempo, que un país pueda elegir ser pobre o ser rico. Y si elige ser rico, desde luego hay precios que pagar, hay unos sacrificios que hacer, pero el resultado no falla. El resultado es la prosperidad. Yo he estado no hace mucho, unos meses, en otro país que carece de pobres, que se llama Singapur. Singapur es una pequeña isla que Malaya despreció hasta el extremo de separarla del resto del país porque la consideraba insalvable. Y yo recuerdo la primera vez que fui a Singapur, yo me quedé deslumbrado con la avenida principal de Singapur, que es una riqueza que yo no había visto, salvo en Nueva York, en ciertas avenidas del país. Me acuerdo que estaba en la oficina donde funcionaba una sociedad comercial inglesa singapuresa. Me acuerdo que el señor que dirigía esta sociedad me dijo: mire, usted se impresiona tanto con esta avenida que le parece tan rica como la Quinta Avenida de Nueva York o Champs-Élysées. Me dijo: mire, esta avenida, cuando yo era niño, era fango con cocodrilos y unas cabañitas hechas sobre pilotes de madera. ¿Cómo es posible que
este país se haya transformado en menos de 30 años en uno de los países más ricos del mundo y sobre todo un país que no tiene pobres. Y que no tiene pobres lo he visto con mis propios ojos. Yo pedí a mis amigos que me llevaran a ver el más pobre y me llevaban a unos barrios y me decían, pero bueno, esto no es pobreza, son barrios de clase media. Decía, pues estos son los pobres, decía, esa clase media que tiene acceso toda ella a una vida realmente decente, una vida realmente humana. Entonces, si hoy día los países pueden elegir ser prósperos, ¿por qué eligen mal? Porque todavía viven en un mundo de fantasías, en un mundo que la experiencia viva, la historia viva, ha rechazado. Si eligen mal, el resultado, desde luego, es catastrófico, porque arrastran a un país no hacia la riqueza, sino a la pobreza. Desgraciadamente, en nuestra época sí se puede retroceder. Se puede retroceder en la historia, como ha retrocedido, por ejemplo, Venezuela, como ha retrocedido Cuba, y el resultado, pues, es por una parte la pobreza y por otra parte un tipo de sociedad autoritaria, cerrada, sometida a toda clase de vigilancia y de censuras que asfixian a la gente o la tontan. Es una época que al mismo tiempo representa la posibilidad por fin de dejar atrás la pobreza o quedarse reducidos a lo que es buena parte de África, por ejemplo, en nuestros días. Un mundo invivible para sus habitantes y del cual los habitantes, por decenas de miles, de millares, de millones, quieren escapar, quieren huir. Esa es la razón de ser de esas migraciones masivas que asustan tanto a algunos europeos o a algunos norteamericanos, como el presidente Donald Trump. En nuestros tiempos, en nuestros días, no hay razones para que un país sea pobre. Todos los países, incluso aquellos que son una tabla como era Hong Kong, que se convertirse en un país tan rico y tan próspero. Entonces, en América Latina no podemos sentirnos intimidados, acobardados. Todo lo contrario, nosotros somos un continente donde hay enormes recursos que todavía están siendo desaprovechados por las malas políticas, por los malos gobernantes que hemos elegido. Creo que el libro que escribí, representa una forma de optimismo ligado al valor supremo de la libertad. En última instancia, eso es lo que es el liberalismo, una doctrina que acepta la diversidad humana y pide que ella se conserve, por lo menos en todas aquellas actividades en las que una persona o un grupo de personas o una colectividad no pueda dañar a los demás. Eso es la libertad y esas son las instituciones de la libertad. El liberalismo no cree que la igualdad deba ser el final de un camino, sino el principio. Es justo, dice el liberalismo, que un ciudadano que contribuye más a la creación de riqueza, a la civilización de la sociedad, reciba mayores premios que otro que no ha contribuido para nada a la creación de ideas o de instituciones o de empresas que hayan beneficiado al conjunto de los ciudadanos. Eso sí, el liberalismo cree que el punto de partida debe ser semejante, que los privilegios de ninguna manera pueden venir desde el punto de vista del comienzo, pero en una sociedad verdaderamente libre hay perfectamente tolerancia para que algunos reciban mayores beneficios que otros respecto a la contribución que hacen al conjunto de la sociedad. Esa es la verdadera igualdad que defiende el liberalismo,
y no defiende otra porque sabe que la otra no existe. En los países socialistas está la prueba. La nomenclatura de los países socialistas tiene privilegios que no da la riqueza en los países que no son socialistas. Una nomenclatura vive como fuera del mundo para el conjunto de los habitantes. Bueno, esos privilegios los tiene Maduro en la actualidad, y la pequeña casta que tiene el control, el dominio del poder. El liberalismo está en contra, absolutamente en contra de que haya privilegios para una élite. No cree en que estos privilegios sean compatibles con las ideas democráticas, y por eso cree en el mercado, por eso cree en la libre competencia, y está convencido, como deberíamos estarlo viendo las pruebas a nuestro alrededor, que esa competencia, esa libertad en todos los mercados permiten un progreso, una civilización que beneficia al conjunto de la sociedad. Pues quisiera terminar con esta nota optimista, esta charla, en la que he utilizado como pedestal, como punto de partida, el libro que he escrito, La llamada de la tribu. En América Latina no debemos ser pesimistas. Las cosas andan mejor de lo que estaban hace 30 o 40 años, sin ninguna duda. Hace 30 o 40 años todo el continente, prácticamente con excepciones para las que sobraban los dedos de una mano, estaba en manos de dictaduras militares. Dictaduras profundamente corrompidas, muy ineptas desde el punto de vista intelectual, y el resultado de eso era una pobreza generalizada y una pequeña élite próspera que se convertía en el blanco y en el enemigo número uno de esas masas preteridas por el sistema. Luego, América Latina se convirtió en el mundo de la guerrilla. La guerrilla se prestigió extraordinariamente, sobre todo a partir de la Revolución Cubana. Las guerrillas encandilaron a muchos jóvenes latinoamericanos y cientos de ellos murieron tratando de llevar a la práctica y repetir la aventura cubana. ¿Cuál ha sido el resultado? Más dictaduras militares. Las guerrillas fueron el pretexto para que las dictaduras militares se apoderaran de buena parte de América Latina, y desde luego de que se cometieran crímenes horrendos. Esa época, esa etapa ha quedado también atrás. Las guerrillas no repitieron el ejemplo cubano, sí llevaron a muchos países a vivir verdaderas guerras civiles en las que se cometieron las atrocidades que producen siempre las guerras, y sobre todo las guerras civiles. Pero ahora estamos en una nueva etapa. Ya sabemos que no es cogiendo el fusil y tirándose al monte que se trae el progreso. Ahora sabemos, porque ahí están los países que han pasado de la pobreza a la prosperidad a partir de la democracia. Ese es el desarrollo verdaderamente civilizado, extendiendo los derechos humanos, reconociendo la diversidad en todos los campos que constituye inevitablemente una sociedad, y sobre todo haciendo de la libertad el gran instrumento de la vida económica, de la vida cultural, de la vida social. Los liberales somos los verdaderos revolucionarios. Somos los que realmente están en condiciones, a través de las ideas que sostienen, de acelerar la transformación de un país pobre a un país próspero, y un país atrasado a un país que esté a la vanguardia de la modernidad. Depende enteramente de nosotros. Está a nuestro alcance las elecciones que hagamos en ese respecto. O nos pueden hacer retroceder, o nos pueden hacer avanzar muy rápidamente, quemando las etapas que la globalización permite. Por eso yo quiero terminar con esa nota optimista, agradeciendo una vez más a Guillermo, a Lorita, a esta universidad que esta noche nos acoge, y a todos ustedes
por su paciencia y su cariño. Muchas gracias.